¿Cómo están? Estamos en este último encuentro del ABC de la Biblia. Vamos a- bueno, después de todo este tiempo que estuvimos trabajando juntos, vamos a aproximarnos un poco a ver qué es leer hoy la Biblia, ¿no? ¿Cómo sería para nosotros leer hoy la Biblia? Vamos a ver un poco como iglesia, cómo llegamos hasta este momento, ¿no? Hasta este momento de nuestra historia como iglesia. En primer lugar, la lectura de la Biblia era, para las primeras comunidades, era un hecho central, ¿no? Todo el tiempo se manifiestan textos en donde se hace referencia a que se leía la palabra de Dios, ¿no? Por supuesto, para estas primeras comunidades, la palabra de Dios se refería al Antiguo Testamento, lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento, ¿no? Eh, de todas maneras, ya empezaban a surgir textos contando la vida de Jesús, ¿no? Y bueno, esos textos ya empezaban a circular. Y las cartas de Pablo principalmente, ya se empezaban a hacer copias entre las primeras comunidades y iban circulando entre ellas, ¿no? Cuando alguien llegaba a una comunidad y veía que había un texto que le interesaba, que le atraía, que parecía que había verdad en él, que se contaba la vida de Jesús de una manera que, bueno, movilizaba la fe de la comunidad. Entonces se pedía una copia, se regalaban copias entre las distintas comunidades. Y así se iba compartiendo estos escritos que después fueron siendo los textos más formales que terminaron componiendo el Nuevo Testamento, ¿no? Pero bueno, en general las comunidades se juntaban y leían la palabra de Dios. Con el correr de los siglos, la lectura bíblica fue perdiendo fuerza, los textos fueron alejándose del contexto original en el que fueron escritos, los idiomas originales ya no se mantenían, ¿no? Se había hecho una traducción al latín, que era el idioma más difundido en el Imperio Romano, los cristianos la leían así en latín, pero a medida que fueron pasando los siglos, esta lectura bíblica se fue perdiendo. Ya el latín dejaba de ser hablado, solo quedaba para los estudiosos, los sacerdotes, los religiosos, que sí estudiaban el latín. Entonces, gracias a ellos se continuaba este texto, pero siempre pasando por aquellas personas que estudiaban la Biblia, ¿no? Se fue reemplazando esta historia bíblica por textos de reflexión, donde sí se reflexionaba en base a los textos bíblicos, pero no era la lectura directa del texto bíblico. Se pensaba que la gente no lo podía entender, claro, eran complicados, el tiempo iba pasando y se hacía cada vez más difícil entender el contexto original. Para el siglo XII y XIII ya la postura estaba totalmente consolidada. Ya desde el comienzo del siglo XX esto se va revirtiendo, incluso de antes se viene revirtiendo, pero en nuestra iglesia católica a comienzos del siglo XX se empieza a tomar fuerza el hecho de difundir la palabra, ¿no? Directamente en el idioma de la gente para que la gente, los fieles puedan leerlo, ¿no? Y el Concilio Vaticano II es quien fomenta la lectura de la Biblia, ¿no? Dice, es conveniente que los cristianos tengan amplio acceso a la Sagrada Escritura, dice el concilio. Medellín, Puebla y Santo Domingo renuevan esta invitación y la refuerzan, ¿no? En América Latina. Y eso hace que se generen círculos bíblicos en donde la gente comenzaba a juntarse a ir descubriendo la palabra, ¿no? La palabra de Dios que encontraban y podían descubrir ahí la vida de Jesús y la vida de fe del pueblo, ¿no? Cómo vivían estos primeros cristianos, cómo vivían su fe. Entonces, eh, cuando nos centramos en la palabra de Dios, eh, buscamos contemplar a Jesús en ella, ¿no? Nos da la clave de la fe. Nos acercamos a la palabra de Dios partiendo sí de nuestra propia realidad, pero
siempre desde nuestra comunidad, ¿no? Aunque hagamos una oración personal, nosotros vivimos en una comunidad y esta comunidad es la que nos contiene, la que nos anima a vivir de la manera que vivimos y nos permite acercarnos a la palabra desde esta perspectiva comunitaria, ¿no? Eh, la palabra de Dios nos, nos lleva a nuestra conversión. Y eso hace que busquemos anunciarla, la palabra de Dios, una vez que la descubrimos. La perspectiva comunitaria tiene que ver con celebrar juntos la palabra, meditar estos textos, ¿no? En comunidad. Cuando vamos a la liturgia, cuando vamos a la misa, se da este contexto comunitario. También en los grupos bíblicos, ¿no? De acuerdo a la experiencia que haya tenido cada uno. Vamos a ver un ejemplo de cómo podría ser este acercamiento bíblico, ¿no? Este acercamiento a la palabra de Dios desde un método de lectura orante que busca acercarnos desde nuestra propia realidad, ¿no? Entonces, pensemos, por ejemplo, nosotros hoy en día, cómo nos sentimos, cómo se sienten cada uno de ustedes, cómo están hoy con Jesús, ¿no? ¿Qué sienten? ¿Cómo se sienten hoy con Jesús? ¿Y qué estamos haciendo acá en este curso, ¿no? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo vinimos a este curso? Algo que estuvimos trabajando en el foro. Si quieren pueden parar el video unos minutos, pensar estas preguntas, pensarlas para adentro, escribirlas, sería bueno, y después continúan, ¿no? Continúan viendo este video. Entonces, una vez que reflexionamos estas preguntas, nos acercamos al Evangelio desde nuestra propia realidad, desde nuestra experiencia de encuentro con Jesús. Hoy, a manera de ejemplo, y porque es muy ilustrativo, vamos a trabajar con este texto que aparece en la pantalla, que es el texto de los discípulos de Maús, ¿no? Vamos a analizar un poquito la metodología que tiene el Evangelio para transmitirnos esta experiencia de encuentro con Jesús. Saben que Jesús resucitado, ¿no? Los discípulos volvían tristes, fracasados a sus respectivos hogares porque Jesús había fallecido, ¿no? Había muerto en cruz, lo habían asesinado y es verdad que algunos decían que había desaparecido del sepulcro, pero en concreto todavía no lo habían visto, ¿no? Entonces se les aparece Jesús a estos discípulos que volvían caminando, ¿no? Los llamamos los discípulos de Maús, volvían caminando hacia su comunidad, hacia su casa, y Jesús le pregunta qué comentaban por el camino. ¿De qué hablaban? ¿Qué estaban comentando? ¿Qué estaban hablando? Esta experiencia de fe que parte de la realidad de cada uno. ¿Qué les preocupa? ¿Por qué están tristes? ¿No? ¿Qué es esto que están hablando? Jesús les pregunta para que ellos lo pongan en palabras, lo cuenten y lo compartan entre ellos también, ¿no? Cuando vamos avanzando en el texto, ¿no? Al acercarnos al texto, dicen, nosotros esperáramos que fuera Él quien librara a Israel. Comenzando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó las Escrituras. Entonces, la palabra de Dios ilumina nuestra realidad. Entonces, leemos el texto y el texto ilumina nuestra realidad y ya nos hace vislumbrarla de una manera diferente. Ellos dicen, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaban el camino? Después reflexionan, ¿no? Meditan esta palabra y se dan cuenta que el corazón les ardía, ¿no? Ellos le piden a Jesús, quédate con nosotros. Todavía no lo habían reconocido, pero ya anuncian esto, quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Les empieza a agarrar esa tristeza de que el día está terminando, la noche, ¿no? La noche oscura que serían esos pueblos sin luz, y ellos les da inseguridad. La presencia de Jesús los conforta, los calma y le piden que se quede, ¿no? Esa es su oración, su pedido.
finalmente cuando Jesús toma el pan, celebra con ellos, parte el pan y les da la palabra, ¿no? Les dio la palabra primero y ahora comparte el pan, ¿m? Se los reparte. Entonces, una vez que ellos descubren la presencia de Jesús, la respuesta espontánea es salir a contarlo, salir a contar esto a los demás. Salen y anuncian qué era lo que le había pasado, ¿no? Y todo esto se da en un contexto de comunidad. La comunidad de ellos dos en el momento concreto y la comunidad también que los recibe, ¿no? La comunidad que es la que los va a recibir cuando ellos lleguen a contar. Entonces, la palabra de Dios convierte nuestros criterios. Nosotros tenemos una realidad, la realidad sigue siendo la misma, pero ahora iluminada por la palabra ya tiene una perspectiva diferente. Nuestra mirada de la realidad ahora es esperanzada. Sí, Jesús había muerto, pero hay una esperanza de resurrección, ¿no? Esto es lo que llamamos conversión. Cuando, cuando la palabra nos ilumina y nos hace ver la realidad de otra manera. Ya no vemos la realidad de la misma manera, sino es diferente. Ahora tenemos esperanza. Esta perspectiva del reino es la que nos impulsa y la que nos lleva sin miedo, o tal vez con miedo, pero con la valentía suficiente para enfrentarlo, y este temor se transforma en coraje, en desafío. Y esta es nuestra misión, esta es la misión que tenemos. Así que eh, acá terminaríamos este primer módulo. Los invito a que continúen, a que sigamos profundizando en la palabra, que sigan trabajando. Va a haber un breve examen en el foro, bueno, eso lo iremos viendo con, con, con la secretaría, los que tengan alguna duda, si no sigan atentos al foro que ahí van a aparecer los comentarios. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo en otros módulos. Hasta luego.